Estás escuchando el podcast de Movimiento Consciente, un lugar para conectar con la naturaleza de tu cuerpo a través de la sabiduría de las plantas. Bueno, te doy la bienvenida al episodio número 14 de este podcast de Movimiento Consciente. Este episodio es especial por dos razones. La primera, porque no grabo episodio desde abril del 2022, casi un año. Y por otro lado, este es el primer episodio que grabo con cámara, es decir que ya pueden escuchar este episodio y verlo también en mi canal de YouTube como Sandra Movimiento. Y puedo decir que hay una tercera razón por la cual es especial, y es que voy a hablar de un tema que está muy latente en esta época del año y me gustaría dar un abordaje un poco sobre esta temática y compartirles cómo el movimiento puede llegar a ser una herramienta muy valiosa para fortalecer nuestra autoestima, el amor propio, la confianza. Pero hay un arma de doble filo y como bien saben ustedes si han seguido este podcast de Movimiento Consciente, he tratado al movimiento con una diferencia bastante amplia al ejercicio físico y a la palabra entrenamiento físico como tal. Sin embargo, quiero explicarles o compartirles que realmente lo que sucede es que el movimiento es como un mundo así súper amplio y una de las ramas del movimiento puede ser el ejercicio físico, puede ser el entrenamiento físico, claro que sí. Sin embargo, tanto el entrenamiento físico como el ejercicio físico, ¿sí? Como concepto, está muy relacionado con el mundo del fitness, palabra que ya quizás me han escuchado hablar antes. No me identifico mucho con esta palabra porque siento que es una cultura enferma por la edición del cuerpo. No voy a generalizar, no voy a decir que son todos o todas los que están allí en el mundo del fitness que estén así, claro que no. Sin embargo, sí se vuelve como un condicionante en el inconsciente y empezamos a trabajar a partir de un piloto automático. Aquí está la clave de este episodio, ese piloto automático que nos hace ver al movimiento como una herramienta de doble filo. ¿Por qué? Esta es la época del año, realmente más enero que febrero, pero siento que sigue como la misma energía. Es la época de las dietas, es la época de la mayor cantidad de membresías en los gimnasios, de conseguir entrenadores personalizados y bueno, es como la época donde las personas se ponen metas sobre los hábitos. Sin embargo, ya pasando un mes de inicio del año de este 2023, empezamos a notar que se va bajando, ¿no? Que como que se va bajando nuestra motivación por seguir esa dieta, nuestra motivación por levantarnos todos los días e ir al gimnasio, nuestra motivación por mantener todo el régimen de plan de entrenamiento que dijimos que íbamos a hacer el 1 de enero y bueno, así sucesivamente todas las metas que nos colocamos de ese estilo. ¿Por qué sucede eso? Mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué quieres ir al gimnasio? ¿Por qué inicias una dieta? ¿Por qué quieres cambiar la forma de tu cuerpo? Realmente lo que sucede es que una de las razones por las cuales no podemos continuar con nuestros hábitos de vida es que están establecidos en una base supremamente superficial. Es decir, no hay un conector que nos lleve como a una esencia de nosotros mismos para estar todos los días en un gimnasio o todos los días haciendo una dieta, sino que estamos, voy a decirlo así, desde un lugar muy egoico en el que soñamos con un cuerpo ideal, soñamos con una persona ideal que queremos llegar a ser
todo a través de la edición corporal. Entonces eso hace que vayamos al gimnasio, e hicimos bíceps y una vez vamos pasando por el espejo y como que miramos a ver si el bíceps ya se nos marca, si el pecho ya se nos marca, si los cuadritos con la primer clase de cardio ya se nos están marcando. Nos pasa a todos, a todas las personas, me incluyo, nos pasa que queremos ver de una otra forma el resultado de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el motor por el cual estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo la dieta, estoy comiendo supuestamente saludable, es netamente la edición de mi cuerpo, se vuelve un arma de doble filo ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque cada vez que voy, estoy intentando cambiar mi cuerpo, pero no me estoy dando cuenta que no me estoy aceptando tal y cual como soy. No me estoy apropiando de mi ser. Estoy todo el tiempo mirando un espejo, criticando mi forma, viendo exactamente qué quiero cambiar, cómo lo quiero hacer. Y eso hace también que los entrenamientos no sean inteligentes. Ahorita se habla mucho de eso, ¿no? Entrenamiento inteligente, de entrenamiento funcional, que también siento que ha sido una palabra muy prostituida, de entrenamiento consciente, movimiento consciente y demás, pero cuando uno va y mira las rutinas de entrenamiento que están haciendo y demás, uno se da cuenta que está basada en la estética y en la forma. ¿Por qué se sabe eso? Porque uno ve un montón de personas centradas solamente en glúteo, en abdomen, en sacar el bíceps y demás. Y el movimiento es mucho más que eso, o sea, tenemos alrededor de 207 huesos, tenemos más de 600 músculos, que si te pudiese contar todas las posibilidades de movimiento que hay, pues no me alcanza este episodio y capaz ni la vida para expresártelo porque son infinitas. Son infinitas las formas en las cuales nos podemos mover, pero cuando nuestro foco central está basado en la estética, en la forma, en la edición corporal, se limitan y se empiezan a volver muy parecidas al de allí, muy parecidas al de allá. Entonces empiezo a ver que mi rutina de entrenamiento es la misma rutina de entrenamiento de esa persona y de esa persona, y que todos empiezan a tener un mismo objetivo: bajar de peso, tonificar las nalgas, tonificar los abdominales y demás. ¿Y qué sucede con esto? Que no va a durar y que se va a llegar febrero, como en esta época del año, y ya no estamos tan motivados para ir al gimnasio. Y se va a llegar marzo y peor, ¿no? Está más bajita la motivación. Abril, ni te cuento. Junio, ya ni me acuerdo qué puse en las metas de enero. Y acabando el año empieza el remordimiento y el resentimiento de decir como, ¡ah! No hice lo que dije que iba a hacer este año, pero el otro año sí, otra vez, el otro año sí voy por esos 10 kilos menos, voy por esos glúteos tonificados, voy por esos cuadritos, y se vuelve un círculo vicioso. Pero no sé, si estás escuchando esto es porque el título o la descripción del episodio o algo te atrajo y te conecta, y seguramente lo has vivido o para que hayas visto a alguien viviéndolo. Lo importante es aterrizar por qué sucede eso y conectarnos con el movimiento desde un lugar en el que te puedo asegurar, y lo digo con total confianza y seguridad, que cuando te conectas con el movimiento desde ese lugar, nunca lo abandonas. Te lo puedo asegurar, nunca lo vas a abandonar, porque se vuelve parte de tu vida. Para mí el movimiento es el alimento y la medicina más poderosa que tengo. Independientemente que me levante algún día como con ganas de, ay, no me quiero mover y demás, hay movimientos para días así. Y todo lo que hay alrededor de nosotros, la misma naturaleza, absolutamente todo está en movimiento. Es nuestro instinto, es nuestra naturaleza. Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que enferma. Y bien, quiero aterrizar estos primeros 10 minutos enfocada en cualquier hábito que tú quieras construir, si está basado y aterrizado y construido en una base superflua, no conectada con tu esencia, con tu ser,
no te va a durar. Es un hábito que no va a durar porque no nutre el alma, porque no vas a tener las ganas de levantarte, sobre todo los días que van a ser complejos o retadores, a mover el cuerpo si el movimiento no está conectado en una base realmente de amor para ti. Dicho esto, quiero invitarte a que te conectes con el movimiento desde un lugar donde la edición corporal no está. Y con esto quiero agarrarlo así como con pinzas. Si bien es cierto, está muy chévere, ¿sí? Entrenar y sentir las piernas duras y sentir el abdomen fuerte. A mí me parece mágico cuando voy a ir a trotar y me siento como que, estoy respirando, como que ya oxigeno más, como que, ya siento como más fuerza, flexibilidad. Eso es maravilloso y no está mal. O sea, es importante también ver que el cuerpo fisiológicamente va a tener, digamos, unas respuestas ante el entrenamiento como fuerza muscular, flexibilidad, resistencia cardiovascular, estabilidad articular, siempre y cuando haga un movimiento consciente e integrado, pero no es lo único. No volvamos al movimiento como algo que tiene que ser un resultado visto en la forma del cuerpo, porque no solo es así, ni tampoco visto solo en el performance, en el rendimiento físico. Obvio, el rendimiento físico es importante, pero se vuelve potente cuando lo conectamos desde otro lugar, y con esto voy a ir ahondando hacia esa ruta que quería como compartirles hoy. ¿Cómo puedo yo tomar al movimiento como una herramienta de amor propio, de construcción de confianza? Y para eso quiero compartirles una experiencia personal. Realmente tengo muchas con el movimiento, pero compartirles una que para mí fue demasiado significativo. Y es que voy a abrir mi corazón porque esto es supremamente privado, pero bueno, también siento que lo hago con mucho amor y que si alguna persona me está escuchando y siente de una u otra forma alguna relación con esta historia, pues que entendamos que somos también espejos y que a medida que vamos avanzando en la vida, conociendo personas, conociendo momentos, situaciones, contextos, siempre encontramos personas que nos recuerdan de dónde venimos y que nos recuerdan la esencia, básicamente. Cuando yo tenía alrededor de unos 13 años, era una niña, como decirlo, como un poco más madura que las niñas de su edad. O sea, yo a los 13 años yo ya no jugaba con muñecas, ya no estaba pensando en la cocinita ni nada de esto, sino que tenía un desarrollo desde el punto físico, ya me había desarrollado, tenía un cuerpo un poco más adelantado que a las niñas de mi edad, sí, iba como muy rápido. Y a esa edad, yo estaba en octavo en el colegio, me dio como ese estadio de rebeldía horrible que nos da a todos, bueno, a algunos. Y siempre fui como muy juiciosa en casa, en el colegio siempre ocupaba así los primeros lugares, pero ese año no, ese año dije, pues no quiero y voy a ser rebelde y no le voy a hacer caso a mi mamá ni a mi papá y no voy a hacer nada y voy a ocupar el último puesto del colegio y no me importa. O sea, estaba así como súper metida en hacer todo lo que supuestamente había hecho bien, hacerlo ahora mal. Ese fue mi propósito a mis 13 años. Ese chiste me salió muy caro porque una noche me escapé de la casa y me fui a un lugar en el que no debería estar, ¿sí? Y mis padres, claramente preocupados, pues me fueron a buscar. Y al encontrarme con la policía en ese lugar donde no debería estar, pues, ¿qué sucedió? Que me llevaron a lo que se llama el ICBF acá en Colombia, que se llama el Bienestar, y es un lugar donde van como los niños que han perdido a sus padres o que no tienen casa o un hogar donde vivir. Se supone que esa no era mi situación,
porque yo sí tenía una casa, pero en ese momento la autoridad lo que vio fue una niña que sus padres no podían controlar, entonces que no era bien que yo estuviese con mis papás, sino que me iban a hacer una investigación para ver si yo contaba con unos padres y con una actitud mental y tenía que recibir tratamiento psicológico y no sé qué para poder seguir. Hasta ahí eso parecía de novela. Me llevaron como a las 3 de la mañana a este espacio, me quitaron absolutamente toda mi ropa, me colocaron un uniforme que para mí fue supremamente complejo y entré y en el momento que entré yo le dije a la chica que me atendió, yo no voy a estar acá mucho tiempo. Y la chica como que me mira y como esa risa de usted no sabe nada y fue mucho más tiempo del que yo creí. Un tiempo en el que yo no pude ver a mis padres, un tiempo en el que no podía salir a ver el sol, estábamos en un lugar completamente encerrados, con niñas, con unas situaciones personales bastante fuertes para su edad y para mí esto fue un shock bárbaro y estoy abriendo mucho el corazón porque es una experiencia, bueno, de mi pasado que fue demasiado dolorosa para mí, pero donde el movimiento me salvó. Y así como te dije al inicio, puedo contarte muchas más historias con el movimiento, pero esta es una de las más significativas y de hecho de las que menos he contado públicamente. Creería yo que es la primera vez que lo hago pública frente a una cámara. ¿Qué sucedió? Cuando yo empiezo a notar que mis padres no, cuando venían y demás no dejaban verme, empiezo a notar que la cosa está complicada, que está difícil que yo salga de allá, que cometí un error muy grande. Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas en mi cabeza. Me empieza a hacer mucha falta a mis papás, pues igual reitero, tenía 13 años, por más que yo pensara que fuese madura y demás, era una niña y empecé a entrar en unas tristezas, a dejar de comer, a perderle el sentido a todo. Yo solamente quería salir de ese espacio, encontrarme de nuevo con mis amigos, con mi familia y empezar de nuevo la vida. Pero en ese instante no sabía qué iba a suceder conmigo, no sabía cuánto tiempo más me iba a faltar ahí, no sabía si iba a salir. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero recuerdo que la primera semana fue así como un agobio y un montón de cosas pasando. Y una, una tarde recuerdo que nos colocaban a lavar los baños y yo terminé de lavar el baño. Era la última, digamos, tarea. Tenemos que cumplir con ciertas tareas durante el día. Y era la última tarea que tenía del día. Entonces yo fui a lavar el baño. Recuerdo que eran como las 6 de la tarde. Y termino yo de lavar el baño y en vez de irme para donde estaban todos, que es la zona de abajo, ¿sí? Donde se reunían todos los niños, las niñas, yo me fui arriba a los dormitorios. Dormíamos en camarotes, yo dormía en un camarote que quedaba en la parte de arriba, en la cama de arriba del camarote. Y me subí y me entraron unas ganas de entrenar. Yo a los 13 años, o sea, yo desde que tengo razonamiento entreno, entonces a los 13 años era muy, muy activa, muy inquieta y empecé a entrenar. Entonces recuerdo que empecé a hacer como abdominales, subí y baja, hacía sentadillas, me bajaba del camarote, me subía al camarote como 20 veces, haciendo un circuito ahí. Y me metí en el cuento. Y recuerdo que llegó una niña y me dijo, ¿qué está haciendo? Entonces le dije, estoy entrenando. Y me dijo, ¿puedo hacerle? Le dije, sí, pues hágale. Y ya éramos dos entrenando, entonces empezamos a entrenar y ella me decía, ¿qué más hago? Y yo, no, sentadillas, o sea, yo a los 13 años no sabía que iba a ser entrenadora ni profesora de anatomía ni nada de eso, pero siento que como que el instinto está conectado ahí, la esencia. Y al cabo de una semana ya no éramos dos, sino éramos cinco, y luego no éramos cinco, sino 10. Y cuando me di cuenta, yo le estaba dirigiendo la clase a todas las niñas del dormitorio. Entonces,
todas nos motivábamos a hacer las tareas que nos dejaban allá en el instituto y terminamos el aseo, normalmente eran cosas de oficio, terminábamos el aseo y demás muy rápido para subirnos a las 6 y poder entrenar, porque a las 7:30 más o menos teníamos que volver a bajar a comer y ya después nos hacían dormir y no podíamos hacer ruido ni nada de eso. Entonces era como un lapso entre las 6 a las 7, 7:30 y era el mejor momento del día, no solo para mí, sino para ellas también. Y ahí también se crearon unos vínculos con las niñas de ese espacio muy lindos. Em, Nunca había podido hablar con ellas mucho, pero como que el movimiento hace que tú entres en un diálogo distinto con el cuerpo del otro y con tu cuerpo. Y eso hizo que la espera allá en ese espacio fuese mucho más amena. Yo siento que sin esa hora de entrenamiento, y no sé si lo vean así las otras niñas también, pero sin esa hora de entrenamiento no sé qué hubiese sido de mi vida allá adentro, porque para mí fue muy eh, difícil, digamos, la situación, de momento perder ciertas cosas, comodidades que se tienen y de momento no tener nada, sentirse también muy solo, pero me recordaba mi esencia, entrenar, moverme. Ahí me acordaba de lo que yo era, me acordaba de mi casa, me acordaba de mi mamá, de mi papá, me acordaba de mis amigos, me acordaba de lo mucho que me gustan los libros, la lectura, el estudio, me acordaba de todo lo que hace que mi vida tuviese un sentido con 13 años. Que de pronto uno está buscando otras cosas, capaz en esa edad, pero bueno, las circunstancias de la vida también han llevado que de pronto vaya un poco acelerada. Eso ha ido cambiando en mi vida, pero te quería compartir esta experiencia personal de cómo el movimiento me salvó. Como te dije, ha pasado en muchas otras ocasiones, pero esta que te comparto es porque en lo último que yo estaba pensando allá, mientras entrenaba, era en si tenía la cola grande o no, en si estaba subiendo o bajando de peso, en si estaba, no sé, marcándoseme los cuadritos o no. Mi cabeza estaba en la idea de regresar a casa, en sentir amor, en soltar la rabia que sentía en ese instante. Me sentía valiente, aun cuando tenía mucho miedo en ese espacio, y me sentía muy valiente cuando entrenaba y más cuando dirigía la clase. Sentía que tenía la fuerza para ayudarle a mis amigas y a las chicas de ese espacio a seguir hacia adelante. Y hoy han pasado, no sé, más de 10 años y sigue siendo latente ese llamado, sigue siendo latente de que hay una parte de mi ser que quiere conectar a los seres humanos a través del movimiento y mostrarle y compartirle que el movimiento puede llegar a ser una herramienta de amor y de confianza bárbara. Como capaz no tenemos otra herramienta, o bueno, capaz sí, pero esta la tenemos gratis y 24/7 está acá porque la tenemos dentro del cuerpo. Y con esto quiero invitarte a que podamos aterrizar las razones por las cuales movemos el cuerpo. Y una forma fácil de saber que no estamos conectados con una esencia de movimiento, con algo realmente profundo en el movimiento, es cuando te desmotivas de entrenar, o cuando no te gusta, o cuando no quieres. Ese es un indicativo de que algo está sucediendo. Otro indicativo es cuando te planteas, como arranqué este episodio del podcast, un montón de metas y propósitos en enero, pero ya ahorita no tienen la misma fuerza. Ahí podemos hablar de un indicativo de que quizás las razones por las cuales dijimos voy a entrenar, voy a hacer esta dieta o esta alimentación y demás,
no están basadas en una construcción de amor propio real, sino capaz en una edición constante del cuerpo. Y la edición constante del cuerpo nos conecta con la insuficiencia. Y si yo estoy conectada con la insuficiencia o tú estás conectada con la insuficiencia, no importa cuántas abdominales hagas, no importa cuántos kilos bajes, nunca va a ser suficiente. Porque estamos conectados desde la escasez. Pero si nos conectamos desde el amor, si nos conectamos desde la confianza, si por un momento nos preguntamos, a ver, ¿y si entreno para conocerme? Lo que yo le digo a las personas, hay gente que yo conozco de años, pero nunca los he podido entrenar o nunca hemos podido entrenar juntos. Y yo digo, hay algo que me falta conocerle a esa persona. Como también hay personas que acabo de conocer, pero las conocí en el entreno. Y digo, wow, aquí conozco mucho de este ser humano. No entro en generalizaciones, pero sin duda alguna, nuestra forma de entrenar habla mucho de nuestra forma de vivir. Cuando yo estoy entrenando y estoy sintiendo la fatiga, cuando estoy entrenando y estoy sintiendo el estiramiento y tengo que respirar, tengo que alinear, tengo que sentir, eso es lo que pasa en la vida diaria. Cuando estás caminando y tienes que acelerar el paso. Cuando querías ir por allí y te la cambian y ahora tienes que ir por allá. Cuando tienes que descansar y no quieres. Eso habla de la forma en cómo vivimos. Y por eso, el objetivo de este episodio es que puedas hacerte preguntas interesantes. Y para este ejercicio te voy a invitar que el próximo jueves, el jueves 9 de febrero, va a salir en mi blog un artículo que se llama Preguntas para hacer de mis entrenamientos una ruta de amor. Y allí en el blog te voy a compartir un ejercicio para que hagas un ejercicio de preguntas, de hacerse preguntas y ver si realmente estamos entrenando desde el amor o desde la edición corporal y empezar a llevar nuestros entrenamientos a un lugar más amoroso, más ameno, más real y sobre todo más perdurable en el tiempo. Que no se vuelva efímero, que no se vuelva algo como que hago por el momento y ya está y después lo suelto. El movimiento es una esencia, el movimiento es algo que se respira, es algo que se concibe, el movimiento es un estilo de vida y por eso le he dedicado gran parte de mi vida al movimiento consciente porque siento que las cosas que a veces no se entienden con la cabeza se arreglan moviendo el cuerpo. A veces entramos en esa parálisis por análisis y llevamos a una idea y le damos vueltas y le damos vueltas, pero la verdad es que basta a veces con mover el cuerpo y ahí se esconden muchas respuestas, o por lo menos nuevas preguntas, preguntas capaz más interesantes, pero que nos hacen conectarnos con esa parte esencial de nuestro ser. Y esto hace que el movimiento pueda llegar a ser una herramienta de autoestima, que cada vez que te mueves te amas más. Pero no es como la mentalidad dieta, como hablamos en el inicio del podcast, donde voy al gimnasio y ya estoy viéndome en el espejo a ver qué me falta, qué no me falta y demás, porque esa forma de movimiento te destruye. Esa forma de movimiento es una ilusión. Es una ilusión creer que solo somos este cuerpo. Somos mucho más. Mi invitación es que puedas brindarte un espacio de movimiento que vaya más allá de las métricas, de las curvas de tu cuerpo, que vaya más allá de las kilocalorías que quemas en una hora, que vayas un poquito más allá. ¿Qué tal un entrenamiento para probarme la confianza que tengo en mí? ¿Qué tal un entrenamiento para
hablar con mi niño interno, con mi niña interna. ¿Qué tal un movimiento para conquistarme los talentos? Es otra forma del movimiento. Bueno, con esto voy cerrando este episodio del podcast. Pasé un rato muy agradable acá y de verdad les agradezco de corazón que estén acá, que me estén escuchando. Si sienten que esta información puede resonar con alguien más, puede aportarle a alguien que conozcas, que sea cercano, cercana, compártelo. Y si tienes preguntas también sobre cómo hacerlo, algo que te surja durante este episodio, también me puedes encontrar en Instagram como @sandra_movimiento y siempre contesto todos los mensajes, siempre estoy atenta allí y me encantaría conocer tu experiencia si te animas a hacer una clase de entrenamiento más profunda, más conectada con el ser, que me cuentes y que me compartas cómo te sientes, cómo te sentiste, qué descubriste de ti, porque para mí esos momentos son simplemente magia. Gracias por estar acá, te cuento y te adelanto que para el próximo episodio vamos a estar hablando de los beneficios de entrenar o de movernos en la naturaleza, en medios del aire libre. Este es un tema que también me apasiona y te voy a contar lo importante que es unir todo lo que hablamos hoy de conectarnos con una intención bastante profunda en nuestro ser, con también conectarnos con un entorno vivo. Está muy bien las máquinas y demás cosas que se usan para entrenar, pero ¿qué tal los palos? ¿Qué tal el pasto? ¿Qué tal un árbol? Quiero contarte desde un abordaje también científico todos los beneficios que tiene entrenar al aire libre y sobre todo en nuestra psique todos los beneficios que hay para calmar sobre todo ese desorden a veces hormonal que hay y empezar a crear una serie de neurotransmisores que crean ese bienestar y un ambiente más pacífico. Si esto es de tu agrado y quieres conocer cómo, pues bueno, te espero en el próximo episodio del podcast. Gracias por estar acá y te acompaño con el movimiento. Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.